Vamos saludando, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse, y veo que se han conectado un parcito. Esperemos 2 minutitos más, ¿les parece? Para que vaya subiendo un poquito la audiencia, si no, en pro de los conectados, partir. Si quieres, Pauli, vamos partiendo. No sé qué dice Catherine. ¿Sí? Yo estoy lista. Ustedes comiencen cuando estén listas nomás para que podamos dar inicio a esta actividad. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra Randazzi. Soy directora de la Escuela de Administración de IAC y con esta charla de hoy de competencias requeridas por el mercado laboral que va a entregar Paulina Noll, que luego se las voy a presentar. Ella es la jefa disciplinar de la línea de recursos humanos. La idea es dar comienzo ya a todo el convenio que tenemos con la Municipalidad de Marquina, en el cual vamos a hacer distintas acciones y sobre todo nuestro foco es apoyar la empleabilidad de la comunidad. Entonces, dado eso, aquí esta es la primera iniciativa en la cual vamos a entregar, Paulina va a entregar ciertas herramientas que son relevantes de saber para cómo enfrentar el mercado laboral. Entonces, le doy el pase a Paulina Noll. También nos acompaña. Pauli, aquí tú quieres presentar luego a quienes nos acompañan, si te parece. Gracias, Ale. Buenas tardes. Gracias, Catherine, por la invitación. Estamos súper contentos de poder participar hoy día. Hoy día me sumo a las palabras de Alejandra. Estoy acompañada de Víctor Rivera, que él es docente de la línea de recursos humanos y es quien va a acompañar a los estudiantes. Así que ahí después ya les vamos a contar un poquito de qué se trata esto. Y bueno, Catherine, yo creo que aquí tú eres la dueña de casa. Si quieres dirigirte a tu público antes de que podamos comenzar, feliz de escucharte. Sí, muy buenas tardes a toda la gente que hoy nos ve en este primer encuentro que tenemos hoy día con IAC, ¿cierto? Es un convenio que llevamos hace años, ¿ya? Si bien al pasar del tiempo hemos ido mejorando de a poquito todo el trabajo que hemos hecho en conjunto y todo esto en beneficio a nuestros usuarios, ¿ya? Esta primera etapa de este año 2023 empezamos con alrededor de 35, 37 usuarios, el cual los alumnos del Instituto IAC van a poder poner en práctica sus conocimientos y también apoyar en todo lo que es intermediación laboral con los usuarios en conjunto con nosotros con la UMIL. Ya estamos súper contentos porque si bien es un apoyo que es personalizado junto al usuario, el cual lo va a beneficiar de diferentes formas y también apoyar nosotros también a la empleabilidad, que eso es lo que busca y es el fin de todo lo que estamos realizando hoy en día con IAC, ¿ya? También darle la bienvenida a todos los alumnos que se suman a este nuevo programa, este tipo de talleres a prestos laborales y acompañamiento sociolaboral también con nuestros usuarios, así que nosotros estamos muy felices, contentos y dispuestos a poder acompañar a los alumnos y también a nuestros usuarios, ¿ya? Si bien no es cierto, son un par de semanas que van a estar con los alumnos, pero nosotros vamos a seguir con el acompañamiento con estos usuarios y es ideal que vengan luego de tener todo el tipo de acompañamiento con nuestros usuarios, venir acá a la oficina, ¿cierto? Entregar su currículum y así nosotros poder ayudar a la intermediación laboral. Muchas gracias, Catherine. Entonces, sin más preámbulos y en virtud del tiempo también, voy a comenzar. Está el chat disponible. Yo puedo ver cuando empiezan a salir cositas, así que si tienen dudas, preguntas, comentarios, etcétera, la pueden hacer en el chat. Y además, Víctor también está aquí acompañándonos, así que puede hacer ahí de intermediario entre el chat,
¿cierto? Y nosotros. Así que la idea es que esta sea una actividad para ustedes, entonces, y que la puedan aprovechar de la mejor manera posible. Entonces, para comenzar, hoy día el tema tiene que ver con las competencias requeridas en el mercado laboral de hoy, ¿ya? Y la verdad es que me desafió bastante pensar en cómo íbamos a hacer la bajada de las competencias de una manera súper concreta, fácil, y en el fondo que después además les sirva para trabajar con los estudiantes, ¿ya? Pero primero, y antes de partir ahí, solamente contarles de qué se trata este proyecto, ¿ya? Y ahí nos vamos directo al tema de las competencias. Ya algo nos comentó Catherine, así que ella se me adelantó algunas cosas, pero básicamente lo que nosotros buscamos es tener esta relación que suma, ¿cierto? No es una relación separada, sino que en el fondo sumamos, somos juntos un equipo en este momento para poder asesorar a las personas que requieran apoyo para encontrar trabajo, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de básicamente 2 acciones concretas, son 3 en realidad, y después ya van a poder entender un poco más de qué se trata, pero es ayudarlos a preparar el currículum, por un lado, y ayudarlos a prepararse para la entrevista laboral. Por eso la participación de nuestros estudiantes es tan importante. Ellos van a estar acompañados por Víctor, van a estar siempre ahí apoyados por nosotros y por Catherine, y también la participación de ustedes, porque esto se hace en conjunto, ¿ya? Así que eso como para darles un panorama general y de lo que se trata, ¿ya? Para que la tranquilidad de los beneficiarios, cada estudiante va a tener asignado un grupo de beneficiarios y ustedes los van a poder conocer, ¿ya? Entonces, ahí también para que tengan tranquilidad de que no es un NN que salió de la nada, sino que es una persona con nombre y apellido. Por ahí ya vi que estaba, por ejemplo, Guillermo, que lo vi en el chat, ahora tengo el chat cerrado, así que no sé quiénes más están de nuestro grupo, y ellos entonces van a tomar contacto con ustedes para que esta actividad sea lo más provechosa posible para todos, ¿ya? Dicho esto, ahora sí que nos vamos al tema. ¿Y por qué el tema de las competencias laborales pasa a ser tan importante en esto que vamos a trabajar también en el proyecto? ¿Ya? Lo primero que quiero hacer, y prometo o voy a intentar no latearlos, digamos, porque de repente puede ser un poco teórico, pero es contarle un poco de qué entendemos por una competencia. Cuando decimos competencias para el mercado laboral, finalmente, ¿qué es eso? Es, no sé, el más inteligente, el más hábil, el que tiene mejor llegada con la gente, no lo sé. Entonces, hay una imagen que habitualmente se usa para contar un poco respecto de lo que se trata de las competencias, que tiene que ver con este iceberg que les muestro acá, ¿ya? Donde hay una parte de arriba, que es lo que se ve, que es lo que nosotros también mostramos como personas, digamos, y como personas que trabajan, y hay toda una parte de abajo que generalmente es más grande que la parte de arriba y que viene con todos aquellos elementos que nosotros no mostramos, ¿ya? Pero que de alguna manera son la base y es lo que hace que en el fondo esto se sostenga, ¿ya? Entonces, una competencia básicamente se compone de 3 grandes elementos que están sustentados por otros que vienen abajo en la profundidad y que nosotros no vemos, ¿ya? El primero es el saber, es el conocimiento. Por ejemplo, si yo soy mecánico o mecánica, todo lo que yo sepa de mecánica, ¿ya? Que eso lo puedo aprender en una clase, lo puedo aprender leyendo un libro, lo puedo aprender en un tutorial, lo puedo aprender a través de la experiencia, porque, por ejemplo, no sé, tengo familiares mecánicos, entonces yo voy al taller y aprendo de mecánica. Otro elemento importante es la habilidad, ¿ya? La habilidad asociada a ese conocimiento. Por lo tanto, no solamente sé de mecánica, porque me leí el libro, fui al curso, aprendí en otro lado, sino que además soy capaz de meter mano en el auto, ¿cierto? El motor del auto, y que me resulte bien, ¿ya? Tengo la posibilidad de aplicar ese conocimiento en la vida real. Y finalmente, que lo digo al final, pero probablemente es el elemento más importante de una competencia, es la actitud. Son las ganas de, ¿ya? Porque puedo ser muy hábil, haber estudiado mucho y ser la mejor mecánica de Chile en términos de conocimiento. Además, puedo ser tremendamente hábil en el manejo de todas las herramientas que requiere la mecánica y hacer los mejores arreglos del auto que exista, ¿cierto? Pero si yo no quiero hacerlo o no tengo intenciones de desarrollarme en esa línea, nada de los otros 2 elementos van a funcionar, ¿ya? De hecho, y ahí me adelanto un poquito, no es que quiera hacer como un spoiler, pero se dice que finalmente sin las habilidades o las competencias blandas, ¿cierto? La competencia técnica se vuelve inexistente, ¿ya? Entonces, la actitud es fundamental. ¿En qué se sustenta esta actitud? Es lo que viene abajo en el iceberg, ¿cierto? Las motivaciones, las vivencias, las emociones, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo ser muy hábil
y a estudiar mecánica, ¿cierto? Pero a lo mejor considero que es aburrido, o a lo mejor tuve una mala experiencia trabajando en un taller, etc. Y eso también va a impedir que yo desarrolle una actitud positiva ante ese trabajo en particular, ¿ya? Entonces, 3 elementos: conocimiento, habilidad, actitud. Hacia el ladito le puse en la pantalla un más, un menos, y al medio dice diferentes tipos, ¿ya? Esto para efectos de uno en realidad, pero en general existen distintos tipos de competencias, hay muchos autores que hablan de distintas clasificaciones, pero en general están, para hacerlo bien simple, está la competencia asociada a un cargo, la competencia técnica, es decir, que el mecánico, siguiendo el ejemplo, sepa de mecánica, y por ejemplo una competencia podría ser que sea capaz de alinear los frenos del auto, ¿ya? Y también está la competencia genérica, que ahí es donde nos vamos a entrar hoy día, que son, no necesariamente son específicas para un cargo, sino que son ciertos elementos comunes que hoy día se espera de las personas que trabajan o de las personas que se insertan al mundo del trabajo, y que parece ser que son más o menos transversales, ¿ya? Y además la competencia tiene niveles. Entonces, yo podría pensar, ¿cierto?, que a lo mejor un mecánico necesita tener buenas relaciones interpersonales, ¿ya? Y ser empático con el cliente. Ese nivel de empatía quizás no es el mismo que requiere a lo mejor un médico pediatra, por ejemplo, o una enfermera o un enfermero que va a vacunar niños. Ahora justo estábamos con Catherine hablando de vacunas, ¿cierto? Probablemente el nivel de empatía que se espera de un enfermero o enfermera que va a vacunar niños va a ser más alto que el nivel de empatía que se espera de un mecánico que va a arreglar el auto, ¿ya? Por lo tanto, el nivel de desarrollo de la competencia también va a variar, ¿ya? ¿Por qué es importante tener eso en cuenta? Porque estas competencias que yo les voy a mostrar a continuación y que son transversales, de alguna manera también se tienen que ir valorando en función de lo que yo quiero hacer, ¿ya? Ya vamos a entrar en eso para no confundirlo. Pero aquí lo importante es tener en claro eso, qué es lo que sé, qué es lo que sé hacer y qué es lo que quiero hacer, ¿ya? Y eso va a componer la competencia. Bien, ¿por qué es importante que yo sepa esto y que ustedes también lo sepan? Porque cuando yo empiezo a buscar empleo, y estoy en este proceso de búsqueda de empleo, me encuentro un poco como el dibujo que está a mi izquierda, ¿cierto? Un poco sorprendido, choqueado con la cantidad de ofertas que hay. Probablemente también puedo estar un poco angustiado porque necesito encontrar ese empleo, y lo necesito con urgencia. Y a veces uno no sabe muy bien hacia dónde apuntar y cómo partir, ¿ya? Y empieza a pasar, ¿no? Yo creo que a todos les ha pasado, a mí me ha pasado, seguramente a Víctor también, y a los que nos están escuchando, que la búsqueda de empleo empieza a ser algo un poco abrumador, ¿ya? Y nos empieza a pasar que desarrollamos un currículum, que lo tiramos, digamos, literalmente a cualquier oferta y tratamos de achuntarle, por eso les puse ahí al medio, no es un término tan académico, pero en el fondo básicamente tratamos de hacer eso, ¿cierto? De achuntarle alguna oferta para que nos llamen, ¿cierto? Y nosotros poder conseguir empleo, ¿ya? Pero la búsqueda de empleo es un trabajo en sí mismo. Requiere cierto esfuerzo, requiere perseverancia, requiere un trabajo personal. Y por eso entender este concepto de competencia es importante, porque yo lo primero que debo saber es cuáles son las competencias y cuál es el aporte que yo le voy a dar, digamos, al mercado laboral, ¿ya? Puede a lo mejor sonar un poco frío, estoy tratando de hacer como una analogía que no sea tan fría, digamos, pero básicamente es importante que yo entienda cuál es mi rol y cuál es el valor que yo tengo como profesional o como trabajador, ¿ya? Y eso, comillas, para que no se malentienda, como venderlo en el mercado laboral, ¿ya? Por eso digo, suena como frío, ¿no? Entonces, no sé ahí si Víctor se le ocurre otra palabra mejor, pero uno en el fondo está permanentemente en esta relación donde uno busca hacer busca en el fondo tener un encuentro y tener un ajuste con la oferta de trabajo, ¿ya? En otras charlas siempre doy un ejemplo de esto como cuando uno, no sé, está buscando pareja, ¿cierto? No es que cualquiera sirva, algunos sirven y otros no, y uno va probando hasta que justo encuentra al indicado, ¿cierto? Y, no sé, después bien felices por siempre. Esto es como más o menos esa lógica. Para yo poder apuntarle a esto, poder darle al blanco, necesito saber cuáles son mis competencias, necesito saber en qué soy buena y en qué no lo soy. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir decir, ok, estas son las posibles
en estas ofertas de trabajo tengo más posibilidades de quedar, ¿ya? Quizás hoy día estoy pasando una situación complicada y le voy a dar a todas, porque necesito buscar empleo, el que sea. Si yo entiendo cuáles son mis habilidades, yo puedo decir, ok, voy a postular un cargo donde quizás no tengo la competencia técnica tan desarrollada, pero por ejemplo tengo otras como la capacidad de aprender y las ganas de aprender, que quizás me pueden dar una oportunidad en ese empleo. Entonces, por eso es tan importante tener mucha claridad de quién soy y cuáles son las competencias que tengo actualmente y cuáles son las que debo desarrollar, ¿ya? Los que van a participar, los beneficiarios que van a trabajar en este taller, van a trabajar precisamente ese tipo de preguntas con los estudiantes. Van a trabajar precisamente en tratar de identificar cuáles son estas fortalezas, cuáles son las debilidades y cómo estos se traducen en competencias laborales que me van a hacer destacar de otros postulantes al mismo cargo, porque desgraciadamente la mayoría de las veces nunca somos los únicos, pues todos quieren el mismo puesto que queremos nosotros. Entonces, por eso es tan importante saber dónde yo me voy a diferenciar, ¿ya? Y un segundo elemento que yo tengo que sí o sí considerar es lo que se ofrece en el mercado laboral, ¿ya? Pasan en algunas oportunidades que o no leemos bien las ofertas, o no entendemos bien de qué se trata, y postulamos a una serie de ofertas que a veces no somos los más indicados, ¿ya? Voy a dar un ejemplo que nos ha pasado y me pasó en otro trabajo también que nos pasaba regularmente, y es que, por ejemplo, cuando se buscan diseñadores instruccionales, en el mundo de la educación, el diseñador instruccional es un profesor que trabaja revisando y preparando material didáctico para estudiantes, y había muchos postulantes que eran o diseñadores gráficos o diseñadores industriales, que no saben de educación necesariamente, pero al leer la oferta que decía diseñador, ¿cierto? Postulaban. Y evidentemente que son muy frustrantes porque esos currículums no pasan el filtro, porque en realidad para un cargo de diseñador instruccional lo que se busca es un profesor, no un diseñador, ¿se entiende? Entonces, por eso es tan importante entender y conocer las ofertas y paralelamente a ello también ir conociendo qué es lo que nos podrían pedir para esa oferta. Si yo voy a postular a un cargo, no sé, administrativo, si yo quiero ir a un taller y ser mecánica, necesito entender qué es lo que me van a pedir ahí. ¿Será que es necesario que sepa de mecánica para trabajar en un taller? ¿Será que es necesario que sepas de mecánica para trabajar en ese taller en particular, a lo mejor donde yo quiero ir? Entonces hay que ir mirando cómo se compone el mercado laboral, ¿ya? Entonces, en resumidas cuentas, tenemos esta competencia que es el saber, el hacer y el querer hacer, ¿cierto? Y sumado a eso, que yo las tengo que conocer, tengo que entender cómo se está desarrollando el mercado laboral en el que yo estoy inserto o donde yo me quiero insertar. ¿Bien? No sé si van teniendo dudas hasta aquí, antes de meterme en lo otro. Parece que no, en el chat no veo nada. Así que, pero si tienen dudas las van indicando. Ya. Dicho esto, ¿cuáles son las competencias más valoradas en el mercado laboral hoy día? ¿Ya? Fue difícil seleccionar algunas. Hay harta información que ha salido también de la conversación con expertos en los consejos sectoriales que nosotros hacemos de la línea, y hay varios papers y desarrollos que se han hecho justamente aquí en Chile buscando, digamos, cuáles son estas competencias laborales. ¿Ya? Estas no las inventé yo, no es un tema de que a mí se me ocurrieron que estas podían ser, sino que están documentadas con algunos textos y en particular ahí les dejo uno que es interesante. ¿Ya? Y son estas que están aquí. Las que están en verde son de otros autores, pero también son bien destacadas y tienen que ver con temas un poquito más técnicos, ¿ya? Pero que no dejan de ser importantes. Así que voy a partir por ahí. ¿Ya? Dentro de las competencias básicas de los adultos trabajadores, que en general se está pidiendo hoy día en las empresas, está el uso de tecnología y las competencias básicas de lectoescritura y aritmética. ¿Ya? Uno diría, pero es que eso uno lo sabe, ¿sí? Pero se pide, ¿ya? A mayor nivel de complejidad del cargo, más le van a pedir lectoescritura y aritmética, ¿ya? Básicamente, comprensión lectora, que usted sepa leer, escribir y entender lo que está leyendo y escribiendo, y en el fondo las operaciones básicas matemáticas. Esas son competencias que son fundamentales, probablemente todos de ustedes ya las tienen, pero se ha visto que determinan bastante la posibilidad de encontrar un empleo bien remunerado, ¿ya? Entonces, ahí siempre la invitación es, por ejemplo, en el caso de personas que no hayan finalizado sus estudios, que ojalá finalicen sus estudios secundarios. Finalizar estudios secundarios garantiza una mayor posibilidad de obtener mejores empleos. ¿Por qué? Porque los estudios secundarios garantizan el desarrollo de competencias básicas.
más que garantizan, en realidad eso depende de las personas, pero sí, promueven, digamos, el desarrollo de competencias básicas. Entonces, para que lo consideren. Y el uso de herramientas tecnológicas cada día está más en boga. Hoy día casi todos los procesos en distintas empresas utilizan al menos herramientas básicas de ofimática, ¿cierto? Word, PowerPoint y Excel, que son importantes de conocer. Y lo más interesante de todo es que hoy día todo eso se puede aprender en Internet, con cursos gratuitos. De hecho, uno se puede meter a Google, a YouTube, y buscar curso de Excel básico y aparece todo, ¿ya? Entonces también es importante tener ciertas nociones al respecto. Pero respecto de las competencias más bien blandas o relacionales, ¿cierto? Tenemos estas 6 que están acá. Podríamos desglosar muchas más, pero vamos a comenzar. Una de ellas es la disposición a aprender, que algo ya les había adelantado cuando les comentaba la parte anterior. La flexibilidad y la adaptabilidad al cambio, yo creo, puede ser un poco de perogrullo, pero es muy importante y todavía estamos trabajando en ello. Todavía es algo que nos cuesta a todos. La comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la ética laboral, que es muy importante, y la gestión del tiempo. ¿Ya? Voy a ir entrando en cada una de ellas para que vayamos viendo de qué se trata y cómo las podemos ir desarrollando. ¿Ya? Esta frase que les puse aquí es de un libro, que es un libro súper como famoso, y que está en internet por lo demás, lo pueden encontrar gratuito en internet, que se llama ¿Quién se llevó mi queso? Que creo que es Stephen Covey, creo que es el apellido del autor, no me puedo acordar cuál es el nombre del autor, ahí fallé con la cita, pero básicamente es un libro que trata precisamente de la gestión del cambio, y en resumidas cuentas lo interesante que tiene esta frase es que si no cambias, te extingues, y eso es lo que de alguna manera hoy día nos está obligando el mundo. ¿Ya? Los trabajos están cambiando, las profesiones están cambiando, y nosotros tenemos que ir adaptándonos cada día más a lo que va sucediendo a nuestro alrededor. ¿Ya? ¿Por qué lo puse en conjunto con la disposición a aprender? Porque parte de la gestión del cambio, digamos, parte de la búsqueda activa, digamos, del cambio para poder, o esta transformación personal para poder adaptarse a la nueva realidad, pasa precisamente por la búsqueda activa del aprendizaje. ¿Ya? Si hoy día yo veo que en el rubro donde trabajo van a empezar a usar una máquina nueva, parte de lo que me va a ayudar a mí a adaptarme al cambio es decir, chuta, van a usar esto, voy a averiguar de qué se trata, voy a preguntar, voy a buscar información, etcétera, etcétera. Entonces, son 2 competencias distintas, pero que van muy de la mano, y estas competencias, de alguna manera, también se van a solicitar o se espera encontrar en distintos niveles. ¿Ya? La disposición a aprender, sobre todo en las personas más jóvenes, pero en los menos jóvenes también, es fundamental, porque hoy día todo lo que es técnico lo puedo enseñar. Todo lo que es técnico lo puedo enseñar. ¿Ya? Yo puedo enseñar, alguien puede a mí enseñar mecánica, porque por lo demás el ejemplo que uso, pero no tengo idea de mecánica, pero yo puedo aprender eso y alguien me lo puede enseñar, así como cualquier otra cosa. Puedo aprender idiomas, puedo aprender actividades distintas, etcétera. Pero la parte humana y personal, cómo gestionar mis emociones, cómo comunicarme bien, cómo trabajar en equipo, ¿cierto? Y relacionarme bien con las personas, es más difícil de trabajar, ¿ya? Entonces, es bien importante estar como consciente de eso, ¿ya? La búsqueda por eso, cuando yo les decía al principio, de repente uno puede postular un empleo donde uno dice, me la voy a jugar aquí aunque no sepa mucho. Si yo tengo la competencia blanda, digamos, estoy dispuesta a aprender, va a ser mucho más fácil, porque eso significa que en el fondo yo le puedo demostrar a quien sea mi futuro empleador que estoy disponible para poder adquirir los conocimientos que me va a enseñar. Y además, por lo demás, para los empleadores les sale más barato capacitarte en cosas técnicas que capacitarte para que seas, por ejemplo, un buen trabajador, entregarte herramientas para que seas responsable, por ejemplo. ¿Ya? Así que es muy importante esta capacidad. Y es la clave para aquellos que buscan empleo por primera vez. Entonces, que esa es una pregunta que me hacen habitualmente los que están recién saliendo, terminando sus estudios TP o técnico profesional o en las universidades. ¿Cómo lo voy a hacer si no tengo experiencia? Con esto. Demuestra que tú estás disponible para aprender, ¿ya? Y con eso tienes más posibilidad de que se te abran las puertas. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el mundo cambia. Nosotros estamos cambiando de manera permanente. ¿Ya? Y además, lo que hemos estado viendo es que los cargos también y los distintos tipos de empleo también están cambiando. Entonces, si yo no me subo al carro del cambio, ¿cierto? Si no cambio, me empiezo a extinguir, me empiezo a oxidar como trabajador, ¿ya? Entonces, primera competencia, o más bien las primeras 2 competencias, disposición a aprender y flexibilidad y adaptación al cambio, ¿ya?
Las otras dos también las agrupé, ¿ya? Son competencias distintas, pero en el fondo, pero van un poco de la mano, y tiene que ver con el trabajo en equipo y la comunicación efectiva, ¿ya? Estas dos pareciera ser que son más evidentes. Yo creo que probablemente la mayoría de ustedes ha escuchado que las competencias blandas son muy importantes, y dentro de estas competencias blandas generalmente mencionan tanto la comunicación como el trabajo en equipo, ¿ya? En general, los estudios han demostrado que si bien la cualificación técnica es muy importante, nunca va a ser suficiente para tener éxito, ¿ya? Si es que no va acompañado de las competencias blandas, ¿ya? Algunos incluso son más drásticos y dicen que la competencia técnica es inútil si no va acompañada de una competencia blanda, ¿ya? Porque al final uno se hace la pregunta, dice, ¿qué saco yo con trabajar con un genio que no me comparte la información, que no colabora para que los trabajos resulten, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, hoy día es fundamental, entre otras, ¿cierto?, desarrollar estas capacidades, ¿ya? ¿Cómo se ve esta capacidad? Primero, en la posibilidad que yo tengo de comunicar lo que quiero comunicar, ¿ya? Este elemento de comunicación efectiva no es tan fácil de desarrollar porque uno muchas veces, y a todos nos pasa, o usamos muletillas o somos poco claros, e incluso no sabemos cómo decir aquellas cosas que consideramos que pueden ser complicadas o fuentes de conflicto, ¿ya? Entonces, un desafío que tenemos todos, que además nos va a servir, digamos, para llevar una sana convivencia, no solo en el trabajo, sino que en nuestras relaciones interpersonales con cualquier otra persona, es precisamente poder ir desarrollando esto, ¿ya? Hay gente que me dice, yo trato de tener una comunicación efectiva porque yo digo todas las cosas, no me guardo nada, porque creo que así hay que hacerlo porque hay que hablar con la verdad. Entonces, yo digo las cosas, ¿ya? Y eso está muy bien. Algo así tiene que ver con la comunicación efectiva, pero la comunicación no es solamente el decir las cosas, sino que el cómo las digo. Entonces, ojo ahí, porque esto se los menciono porque en las entrevistas laborales, por ejemplo, siempre aparece como una fortaleza en algunos casos, como que yo digo lo que pienso y lo lanzo así, como una fortaleza, y muchas veces si eso no va acompañado con un toque de delicadeza, que se puede ver en el tono de voz, que se puede ver en la actitud corporal, etcétera, puede generar más problemas que soluciones, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y el trabajo en equipo, bueno, hoy día eso es algo que es muy relevante. El trabajo de equipo implica la colaboración mutua. Por lo tanto, es entender que yo necesito de un otro para hacer bien mi trabajo, aun cuando yo puedo ser muy bueno haciendo mi trabajo, ¿ya? El trabajo en equipo implica confiar en el otro y colaborarse mutuamente y tolerarse mutuamente, como en todas las relaciones, ¿ya? A veces nos caemos mejor, a veces nos caemos peor, pero la gracia está en poder aprender a vivir con esas diferencias, ¿cierto? Y llevarnos bien, no solamente de simpatía, que eso, bueno, es lo ideal, ¿cierto? Mientras mejor nos caemos, más fácil es todo, digamos, pero sino que entendiendo cuál es el propósito de lo que nosotros buscamos. Si, por ejemplo, nosotros en IAC trabajamos, nuestro norte de trabajo es precisamente entregar una educación de calidad para personas que quieren ser técnicos y profesionales en distintas áreas, nuestro esfuerzo mancomunado tiene que apuntar a ello, ¿ya? Y eso implica que yo voy a tener que trabajar con gente que a lo mejor con la que voy a tener diferencias, gente con la que vamos a pensar igual, con gente con la que me va a llevar mejor, con gente con la que me va a llevar peor, pero tengo que tener siempre claro que el objetivo apunta a ello. Y eso me va a permitir mantener una actitud colaborativa con el resto de las personas del equipo, ¿ya? Por lo tanto, estas dos competencias son muy importantes porque además determinan los resultados que se buscan en un cargo determinado, ¿ya? Las dos anteriores te permiten adaptarte, ¿cierto? Aprender y adaptarte al cambio te permite moverte, permite anticiparte a las cosas que pueden suceder en el mundo laboral. Estas dos determinan resultados. ¿Qué es lo que va a hacer que usted sea bueno o que sea excelente? Es precisamente la capacidad que tiene de comunicarse y de trabajar con otros, ¿ya? Entonces, una apuntado al entorno y otra apuntado al resultado. Un tercer elemento tiene que ver ¿en qué voy ya? En la quinta, en el fondo, porque como fui agrupando, pero bueno, es la gestión del tiempo, ¿ya? Esto es el uso y la planificación y la administración del tiempo, tanto a nivel personal como laboral, ¿ya? ¿Por qué aquí se mezcla lo personal? Uno podría decir, oye, pero es que yo en mi trabajo estoy solo en el trabajo y no me mezclo con lo personal. Sí, es verdad, hay mucha gente que hace eso y está perfecto, pero si yo no tengo conciencia de mis tiempos, tanto personales, familiares, qué sé yo, hobbies, etcétera, y laborales,
me va a costar más poder responder o dar respuesta a lo que me está pidiendo, por ejemplo, mi jefatura. ¿Ya? Existen un millón de metodologías de gestión del tiempo. Yo escogí como la más típica, que es la matriz de Eisenhower, que es como bien típica, esa la pueden encontrar en cualquier parte, pero casi todas apuntan más o menos a lo mismo. Y lo que dice es que para la gestión apropiada del tiempo, además de saber usar un calendario, ¿cierto? Usar en el caso, no sé, si tienen el calendario de Google o el calendario físico, digamos, es básicamente separar aquellas tareas que son urgentes de aquellas tareas que son importantes y poner el foco en aquellas cosas que de alguna manera en este momento tienen esa relevancia. ¿Ya? Y ahí los cuadrantes básicamente hay 4 cuadrantes donde están aquellas cosas que son importantes y urgentes, que por lo tanto son prioritarias, y hay cosas que son importantes pero no urgentes, ¿ya? Y hay cosas que no son ni importantes ni urgentes. Entonces, si yo tengo que, por ejemplo, preparar mi currículum para postular a un cargo o me van a entrevistar mañana para un cargo, ¿cierto? Lo prioritario ahí es prepararme para esa entrevista y a lo mejor no ponerme al día con la serie que estoy viendo, no sé, en Netflix, por poner un ejemplo. ¿Es importante tener espacios de ocio y ponerme al día con la serie de Netflix? Sí. Es relativo, ¿cierto? Relativa importancia, pero sin duda, en el marco de la búsqueda de empleo, no es ni importante ni urgente. Por lo tanto, esa tarea no puede ser prioritaria. ¿Ya? Este cuadrito lo pueden encontrar en internet. Ustedes googlean y ponen matriz de Eisenhower y les va a aparecer. Y si no, pueden encontrar cualquier otra. Hay uno que es el ABCD, que es la misma cosa. En realidad es muy parecida. Aquí van a retar los que son más academicistas. Pero más o menos todas apuntan a lo mismo. Es aprender a entender cuáles son las actividades que tengo y cómo las separo de alguna forma para poder priorizarlas. Y de esta forma, para que te alcance el tiempo para todo, en el fondo, para tener tiempos de ocio, para estar tiempo de familia y para poder cumplir con tus deberes laborales. Y hay que acordarse que la búsqueda de empleo también es un trabajo, por lo tanto requiere tiempo, tiene que estar considerado ese tiempo en la matriz. ¿Ya? Y finalmente la ética laboral, que aquí lo puse resumido en una sola frase, que habla un poco de la integridad, y es que al final del día, y esto es súper importante, lo que buscan las organizaciones son buenas personas, ¿ya? Lo técnico se cubre, lo técnico se capacita, y si una persona tiene ganas de aprender, ¿cierto? Está dispuesta a trabajar en equipo y a escuchar a sus compañeros de trabajo, check, suplimos la parte técnica. Pero lo que no podemos enseñar es esto, es la integridad de la persona, el que sea una buena persona. ¿Ya? Por lo tanto, ahí cada uno de ustedes sabe, en el fondo, porque uno no es perfecto tampoco, ¿cierto? Sabe dónde le aprieta el zapato, cuándo somos mejores, qué cosas nos hacen mejores personas y qué cosas no. Y es importante también, ya no solamente como un ejercicio para la vida laboral, sino que también yo creo que como un ejercicio para llevar una vida general, digamos, lo más ordenada tal vez y lo más feliz posible, es precisamente asegurarnos de esto. De poder ser en todo momento, en toda circunstancia, la mejor persona posible que podemos ser. ¿Ya? Eso no se enseña a ningún lado. Entonces es importante que ustedes puedan reconocer esa bondad, digamos, en ustedes mismos y cultivarla. Y cultivarla porque se ve. Y cuando se ve, marca un sello distintivo. ¿Ya? Bien. Teniendo esto en cuenta, entendimos lo que es una competencia, ¿cierto? Revisamos porque es importante, revisamos que también cuáles son aquellas o algunas de aquellas que son más valoradas en el mercado laboral, ¿cierto? Y ahora la pregunta que uno podría hacerse, o al menos que me hice yo cuando preparé la presentación, ok, ¿cómo muestro esto? ¿Cómo me van a evaluar esto? ¿Cómo yo le doy a entender al otro que yo tengo estas competencias? ¿Ya? Y aquí ya empieza la técnica, y aquí los que van a trabajar con los estudiantes de IAC, ¿cierto? Van a poder abordar un poquito más este punto. Lo primero es identificar qué puedo colocar en el currículum. ¿Ya? Yo en el currículum probablemente no voy a poder poner que soy buena persona. ¿Ya? No me deja espacio. El currículum es una herramienta técnica. Pero sí puedo trabajar en mi currículum para resaltar aquellas competencias técnicas que van asociadas al cargo que yo quiero postular. Entonces, volviendo al ejemplo del inicio de si yo soy mecánica y quiero trabajar en un taller, el currículum es una buena herramienta para que yo indique cuáles son todas las competencias asociadas a la mecánica, ¿cierto? Y al trabajo en un taller que yo tengo y que me hacen una buena candidata para ese cargo. ¿Se entiende? Entonces, eso hay partes específicas en el currículum. Por ejemplo, cuando ustedes muestran o plantean las experiencias laborales, generalmente uno sugiere
que se coloque brevemente las principales funciones y qué fue lo que hicieron, principales funciones y principales logros, ¿ya? Eso da pistas al reclutador de cuáles son las competencias asociadas, ¿ya? Y qué competencias han desarrollado. No tengo experiencia laboral, estoy recién salido del colegio, de la universidad, del instituto. ¿Qué puedo poner ahí? Puedo colocar aquellas cosas que aprendí en mi experiencia personal, ¿ya? Por ejemplo, a lo mejor hice algún tipo de voluntariado, o participé de alguna actividad, de algún deporte, por ejemplo, deporte en equipo. Esos son elementos que también me permiten dar luces de qué competencias he ido desarrollando en mi vida, ¿ya? Uno acá lo va separando, ¿cierto? Las competencias laborales, ¿ok? Pero si ustedes se fijan, estas competencias generales en realidad son competencias de la vida. Uno en la vida debiera estar siempre disponible para aprender, debiera estar dispuesto al cambio, etc. Entonces, sí, en el mundo laboral se valora mucho, pero probablemente es un buen ejercicio también para la vida personal, ¿ya? Y por otra parte, y ahí es donde uno se la juega, ¿cierto? Es la entrevista. Y en la entrevista, el desafío que tenemos todos es saber narrar, ¿cierto? ¿Cuáles son esas competencias que tengo, que he adquirido tanto en mi vida laboral como en mi vida personal? ¿Ya? Y ahí hay tipos de entrevista específicos. Aquí los chiquillos de recursos humanos, los estudiantes que ya, que ya aprendieron esta materia, saben que existe la entrevista de incidente crítico, entre otras, ¿cierto? Donde lo que buscamos es precisamente, a través de distintos tipos de preguntas, saber qué es lo que ustedes saben hacer, saber y querer hacer, ¿ya? Entonces, es súper importante, y ahí después ya los estudiantes van a entrar en materia con los beneficiarios, ¿cierto? Pero que ustedes se preparen bien para poder destacar competencias y responder preguntas responder preguntas donde les van a exigir de alguna forma narrar estas competencias. ¿En qué circunstancia usted ha trabajado en equipo? ¿Cómo hizo para trabajar en equipo? ¿Qué problemáticas se enfrentó trabajando en equipo? ¿Cómo solucionaron esos problemas? ¿Qué logros tuvieron como equipo? Y les van a ir haciendo una serie de otras preguntas relacionadas con eso, ¿ya? Por lo tanto, el currículum es una buena herramienta, pero me la juego en la entrevista, ¿ya? Y ahí yo puedo tratar de mostrar cuáles son estas competencias que yo tengo. Dicho esto, es súper importante preparar bien las entrevistas y preparar bien la búsqueda de empleo. Entonces, cuando yo les decía al comienzo que la búsqueda de empleo en realidad es como un trabajo más, lo es. Lo es porque en el fondo es difícil mostrarle a otra persona, primero en un papel escrito, ¿cierto? En un currículum, y luego a través de una entrevista a una persona que no conozco, que yo soy la persona que está capacitada para hacer ciertas tareas y que soy la persona indicada que tú estás buscando, ¿cierto? Como empresa, ¿ya? O como empresa, como empleado. ¿Ya? Por eso es importante prepararse. Bien, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Parece que... Ah, mira, Víctor puso ahí el nombre del libro. Muy bien. Gracias, Víctor. ¿Sí? No sé, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran profundizar? ¿No? Parece que no. Bueno, yo sé que algunos temas lo van a revisar también con los estudiantes, pero la idea de esta presentación cortita, más que nada, era mostrarles, por una parte, cómo funciona o qué es lo que se busca desde el lado del reclutador, ¿cierto? En términos de competencia, cómo las vamos a evaluar, pero también que ustedes, más que se hagan expertos en competencias laborales, puedan tratar de entender, digamos, qué es lo que se va a mirar y cómo lo pueden preparar, ¿ya? Hay una pregunta. Sí. Y solo decir que los que tienen preguntas lo pueden escribir en el chat. Veo que Rosa tiene la mano levantada, así que le agradecería que la pudiera escribir, por favor. Gracias. Ya, veo que hay dos preguntas. La primera es qué pasa con los graduados que no tienen experiencia. En general, lo que uno recomienda al graduado que no tiene experiencia es que ocupe otras instancias que puedan demostrar experiencia. Como les decía antes, por ejemplo, la participación de un club deportivo. No sé, preguntó Carlos. Carlos, por ejemplo, a ti te gusta el fútbol, voy a inventar, y estás en el equipo local de San José de la Mariquina, ¿cierto? Eso es parte de lo que tú puedes colocar, por ejemplo, en tu currículum. Uno diría, pero ¿por qué voy a colocar que juego fútbol? Si en el fondo estoy postulando para hacer X
X cargo, ¿cierto? Porque de alguna forma el fútbol, ¿cierto? Implica el trabajo en equipo, implica coordinarte con otros. Y por lo tanto, si yo sé que tú no tienes experiencia, pero sé que juegas fútbol, ¿cierto? Y que llevas X tiempo con ese mismo equipo, yo podría sospechar al menos que tú tienes habilidades para relacionarte con otros y para poder ponerte de acuerdo con otros en búsqueda de un objetivo común. ¿Ya? Entonces, se puede aprovechar un poquito eso. Y lo otro, con los que están recién graduados sin experiencia, es súper importante que escojan bien las ofertas que están buscando, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces les pasa a los recién graduados que también postulan a todos, ¿cierto? Pero hay cargos que son más junior, ¿cierto? Y hay cargos que son más específicos y por supuesto que eso va a determinar la búsqueda, va a determinar la posibilidad de éxito, ¿ya? Entonces hay que estar bien atento a buscar específicamente estos cargos que hay, digamos, donde se busca gente que tiene que se buscan personas que tienen poca experiencia para entrenar, ¿ya? Y de hecho, bueno, acá en Santiago, pero probablemente también allá en Mariquina, hay algunas empresas que uno las conoce que son como los, se me olvidó, tienen una, como coloquialmente uno dice que son como, bueno, que son como para ayudar a pasantes, digamos, ¿cierto? Que son empresas que son como impulsadoras de carrera, ¿ya? Y de repente también averiguar por ahí cuáles son estos lugares donde generalmente reciben gente con poca experiencia para formarlo, ¿ya? Así que ahí hay tarea que hacer para los que están recién graduados, ¿ya? No, acá Richard pregunta respecto, claro, que estar dispuesto al cambio siempre y cuando no bajen las remuneraciones, de todas maneras. Yo creo que acá hay que tener ojo también, porque sí, el cambio tiene que ver un poco con la capacidad que yo tengo de adaptarme a las circunstancias, pero también eso no significa que yo puedo tolerar o dejar pasar distintos tipos de situaciones. Hay situaciones que no corresponden, hay situaciones que son ilegales incluso, y por lo tanto yo tengo que ser capaz de identificar eso, ¿ya? Entonces sí, en el fondo la importancia del tema del cambio no pasa tanto por adaptarme a cualquier cosa, así como que voy a tomar esto y no importa si me traten mal, ¿cierto? Pero sí en el fondo entender que el mundo se va moviendo y que puede que lo que yo conocía de mi área hace 10 años, ¿cierto? No sea lo mismo que está pasando hoy día en mi área, ¿ya? Y eso implica un aprendizaje permanente. Giser, hola Giser, siempre dice aquí que el perfil que exige la empresa es enfocarse en el cargo que uno desea postular. Exactamente, hay que mirar ese tipo de elementos, ¿ya? No le podemos ofrecer a nuestros futuros egresados que realicen pasantías profesionales, un poco de experiencia, etcétera. Sí, de hecho, el tema de las pasantías es bien interesante y hay varias empresas que reciben pasantes. Ojo, ahí no sé si sería la mayoría, yo creo que la mayoría tal vez no, pero hay varias empresas de repente que buscan pasantes, entonces eso es algo que sí se puede contemplar. Ahora, nosotros como IAC hoy día, al menos en la Escuela de Administración, no tenemos un programa de pasantes, ¿ya? No tenemos un programa de pasantes, ¿por qué? Porque en general, el perfil de nuestros estudiantes son personas que ya están trabajando en el mundo laboral, y por lo tanto, el estudiante que estudia recursos humanos, en su mayoría, no todos por supuesto, que estudia recursos humanos, por ejemplo, ya trabaja en un área de recursos humanos, en algunos casos, no todos, pero sí. Entonces es un perfil un poco distinto. Pero efectivamente hay empresas que arman sus programas de pasante también, y eso es algo que también se puede buscar, sobre todo para aquellos que no tienen experiencia laboral, ¿ya? Los programas de pasante. No sé si hay alguna otra duda que tengan por ahí. Paulina, dime. En pregunta y respuesta, ahí hay dos consultas. Una de Carol Soto, que dice, ¿de qué manera es mejor lograr el buen ambiente laboral? Qué buena pregunta. Yo creo que hay varias cosas. Yo creo que yo voy a dar una opinión personal en realidad. No me voy a detener quizás en temas tan técnicos. Hay elementos técnicos que se miden cuando uno ve el ambiente laboral. Pero yo diría que lo primero para generar un ambiente laboral es la consideración y el respeto. Puede ser un poco cliché, uno dice, ay, pero obvio. Es que no es tan obvio, ¿ya? Da la impresión de que es obvio en términos cognitivos, digamos. Acá a uno se le ocurre y dice es obvio, pero en realidad no es tan obvio. Porque eso implica el respeto, ¿cierto? Y la consideración con el otro implica, en el fondo, aceptar además las diferencias que uno tiene con el otro, ¿ya? Porque cuando todos pensamos iguales y creemos que esto es lo correcto y vamos todos para el mismo lado, no es tan difícil, ¿ya? Pero cuando pensamos distinto,
a veces puede ser un poco más difícil, ¿cierto? Y el poder estar dispuesto y disponible más bien a compartir con otros es muy importante, ¿ya? Esa es una primera cosa. Ahora, hay otros elementos interesantes. Primero, y ahora un poco más técnico quizás, tiene que ver un poco con la capacidad que yo tengo de entender que debo colaborar con el otro en un trabajo, ¿ya? Estoy pensando particularmente en trabajo. Yo no sé si les ha pasado, a veces pasa en algunas empresas, donde hay personas que trabajan y la información, por ejemplo, del trabajo es de uno. Es que no te voy a compartir esta clave porque la clave la manejo yo. Ya, por decir algo, no sé, o esta información porque esta información la manejo yo. Y eso a veces entorpece el trabajo de los demás. Entonces, una cosa importante que uno debiera hacer, independiente del cargo que uno ocupe, es entender que lo que yo hago y dejo de hacer impacta directamente en el trabajo de otro. Directamente. En el momento en que yo a la gente con la que trabajo no le comparto una información que es importante para ellos, yo dificulto su trabajo. ¿Ya? Entonces hay que estar como bien conscientes de que esas cosas ocurran, de que en el fondo somos todos un equipo de alguna forma y que queremos lograr un objetivo común. Entonces es bien importante ahí como considerar esos elementos. ¿Ya? Paulina. Rosa, dale, Víctor. Ah, sí, esa, de Rosa Pérez, que plantea lo siguiente: el lunes tengo entrevista, estoy nerviosa porque me vine de Santiago a vivir a San José, de Mariquina, suponemos, ¿cierto? Con mis padres. Y la verdad, la entrevista creo que será diferente. No sé, porque acá ven más la parte de virtudes, de actitudes como ser más jerárquico. Ahí está medio enredado ahí, pero... Ya, pero creo que entiendo la pregunta. Primero que todo, Rosa, felicitaciones y que bueno, ojalá te vaya súper bien en la entrevista que tengas. Las entrevistas son todas diferentes y por eso es tan importante prepararlas antes. ¿Qué te sugiero que puedas hacer? Primero, estudia la empresa en la que te va a entrevistar. Trata de sacar información, hay en internet, por ejemplo, cosas así, y tú puedas indicar, ir averiguando en el fondo qué podrían pedirte ahí, qué tipo de cultura tienen, qué sé yo. Uy, perdón, es que mis dos niños estaban enfermos, entonces ninguno de los dos fue al colegio y están ahí jugando. Pero así que si hay ruido ambiente, desde ya les pido mil disculpas. Bueno, entonces como te decía Rosa, es importante que tú averigües, ¿cierto? Y puedas de alguna manera preparar la entrevista antes, ¿ya? Luego de eso, ve bien qué es el cargo que tú estás postulando. Voy a inventar. Supongamos que vas a postular a un asistente de remuneraciones. Ya que estamos acá, los chiquillos de recursos humanos también, asistente de remuneraciones. Tú también en internet puedes buscar, por ejemplo, qué cosas se les pide a los asistentes de remuneraciones y hay otras que tú probablemente vas a saber porque estás postulando al cargo. Entonces, de partida, por ejemplo, una cosa que podrían pedirte en ese cargo es que tengas un alto nivel de confidencialidad. Vas a manejar datos privados de otras personas, por lo tanto la confidencialidad va a ser algo importante. Obviamente, vas a tener que tener habilidades aritméticas y, por supuesto, conocimiento de la ley, ¿cierto? Y del proceso mismo. Vas a tener que ser organizada y ordenada, ¿cierto? Para poder llevar bien y que no se te pasen, ¿cierto? Los periodos de plazo. Además, hay otros temas que tú tienes que ver. Entonces, con esas dos informaciones tú puedes ir preparando un poco tu discurso. Entonces tú vas a sospechar, ¿cierto?, que podrían preguntarte respecto de cómo organizas, por ejemplo, tus tiempos, ¿ya? O cómo organizas tu trabajo. O podrías sospechar que si, por ejemplo, la organización donde estás postulando, no sé, valora mucho el trabajo en equipo y hacen hartas actividades en conjunto, bueno, probablemente te van a preguntar por ahí, ¿cierto? Uno no tiene como adivinarlo, pero uno podría anticiparse. Mira, en esta empresa yo me meto a la página web y hay millones de fotos, que el futbolito, que la gimcana, que el día padre-hijo, el día de la mascota y el café semanal. Ya, entonces les gusta esto del vínculo. ¿Cómo puedo yo ir demostrando en mi entrevista que eso también es parte de lo que me gusta? Ahí uno lo va preparando. Ah, podría mencionar que, por ejemplo, en mi trabajo anterior, estoy inventando, ¿cierto?, era la que me preocupaba de celebrarle los cumpleaños a la gente del equipo. ¿Ya? Probablemente en otra entrevista eso no es importante, pero en esta, si tú ves que la empresa a donde estás postulando valora mucho esos elementos, quizás puede ser algo interesante que tú puedas compartir en la entrevista, ¿cierto? Así que por ahí va un poco el tema. Siempre lo importante es la preparación y obviamente tienes que estar segura de que si postulaste y te llamaron es porque probablemente hay algo ahí que puede ser interesante para ellos y tener la seguridad de demostrar lo mejor de ti, porque finalmente la seguridad ahí ante la entrevista es lo que puede marcar también la diferencia. No sé si hay alguna otra pregunta adicional.
Y estaríamos. Rosa te mandó muchas gracias por la respuesta. Gracias a ti, Rosa, por la pregunta. Espero haber compartido, hacer un aporte y esperamos que te vaya súper bien en la entrevista también. Bien. Bueno, en general yo las PPT las hago como con hartos monitos, pero si quieren igual se las puedo dejar a Catherine para que quien quiera revisarla lo pueda hacer. De repente uno se acuerda de cosas cuando la va viendo, así que, y nada, bienvenidos a este proyecto. Estoy segura, con Víctor aquí estamos seguros de que esto va a salir muy bien. Agradecer la participación de cada uno de ustedes, agradecer a la Municipalidad de San José de la Mariquina por esta instancia. Yo creo que es súper importante mantenernos vinculados. Y por supuesto también agradecer la participación de nuestros estudiantes. Ellos están aquí, chiquillos, yo me voy a tomar las palabras de ustedes, digamos, pero al menos lo que yo vi, lo que pudimos conversar la vez anterior que nos juntamos, están súper entusiasmados con este proyecto, también comprometidos y creemos que va a ser un excelente grupo que esperamos que sea una contribución enorme para ustedes. Así que, y Víctor acá es un profesor, pero así de primer nivel, así que van a estar súper bien supervisados y acompañados. Así que muchas gracias y si no hay más preguntas, yo creo que lo podemos ir cerrando ya, Víctor. No sé si Victoria o Catherine van a decir algo más. ¿No? Ahí sí. Pauli, muchas gracias a todos. Les voy a dejar una encuesta en el chat para que la puedan responder. Es muy cortita, así que muchas gracias por su asistencia y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos, que estén muy, pero muy bien. Gracias, chao, chao. Cuídense, chao, chao. Ahora me veo. Sí, ya, pero... Sí. Vamos Gracias. a responder la encuesta de la Victoria. Gracias. Gracias, Catherine. Ya, nos estamos viendo entonces. Ahí me comenta Sí, cuándo los alumnos. sí, ahí te vamos a ¿Ya? mandar el listado. ¿Ya? Bueno, Chao, chao. chao. Chau. Bien.